buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual desarrollada por el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, programa de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bienvenidos a todos, nuestra audiencia virtual hoy presentes. Vamos a conversar sobre un tema muy relevante, que es el del tema operativo de nuestras empresas. Hemos denominado esta conferencia Planea la producción, planea la comercialización y planea la prestación de servicios para tu empresa. En realidad es un tema muy apasionante que nos lleva a pensar en muchas cosas relacionadas con el ámbito empresarial. Normalmente nos enfocamos solo en las ventas, tenemos esa ansiedad de vender, tenemos esa preocupación por hacer sonreír a esas cajas registradoras de las empresas, pero en realidad no nos preocupamos mucho por la planeación interna del área operativa de nuestras empresas, que gracias al resultado de ella logramos posteriormente una venta, siempre y cuando nuestro apoyo comercial o nuestra área comercial tenga esas bondades y esas competencias y destrezas que a nivel gerencial y empresarial, comercial se deben poseer. Este es un tema, como lo he dicho, apasionante y para ustedes, pues Rolando Alberto Lara es mi nombre, hemos diseñado esta presentación de tal forma que cada uno de ustedes se lleve allí en sus casas, donde se encuentren en este momento, una información vital, una información valiosa para que puedan planear la forma operativa más adecuada de sus futuras empresas o la forma operativa más adecuada de las empresas que ya existen, tanto en Bogotá como en otro ámbito nacional o desde donde nos estén observando en estos momentos. Vamos a tener 3 momentos durante esta conferencia virtual. El primero de ellos es entender la importancia del modelo operativo en nuestras empresas. El segundo momento se referirá a definir el modelo operativo de nuestras empresas. Y el tercer momento tendrá que ver con construir una estructura de costos, una estructura de inversión, tangible e intangible, para nuestras empresas. Repito, esto está dirigido para emprendedores y también para empresarios. Antes de comenzar, recordemos que Bogotá Emprende es un centro de emprendimiento que apoya la creación, el fortalecimiento empresarial, la innovación, incluso la internacionalización de empresas en lo que es Bogotá y Cundinamarca, aquí en Colombia. Y de manera presencial desarrollamos una serie de actividades, talleres, cápsulas de conocimiento, servicios virtuales a través de la biblioteca virtual. Tenemos nuestra página www.bogotaemprende.com y entre otros servicios, juegos de habilidades gerenciales, donde vamos a reforzar aspectos de la gerencia, de la persona, del líder de un proyecto. No olviden acudir a la biblioteca virtual. Para ser partícipes de nuestro programa les invito a que asistan a una sesión informativa que tiene una duración de 2 horas de manera presencial en nuestras 3 sedes acá en Bogotá, que son Chapinero, Salitre y Kennedy. De forma virtual, los que estemos en otra ciudad podemos acceder también a través de las sesiones informativas virtuales, inscribir nuestros datos y ya de esa manera quedaríamos vinculados al programa Bogotá Emprende. Algo muy importante, todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos, entonces los esperamos. Comencemos entonces, ahora sí, con nuestra conferencia. Antes de hablar de costos y de hablar de muchos temas interesantes que creo yo que tienen hoy ustedes inquietudes y que las vamos a resolver más adelante, porque recuerden que nos pueden enviar sus preguntas desde este momento sobre el tema, relacionadas con este tema, vía virtual, y aproximadamente de las 3:30 en adelante estaríamos respondiendo sus inquietudes. Vamos a comenzar hablando de unas palabras o de un glosario importante que tenemos en el área de operaciones. El área de operaciones es diferente al área de ventas y mercadeo, es diferente al área gerencial y administrativa, es diferente al área administrativa, jurídica, al área financiera. Es un área clave dentro de las empresas que genera unos productos terminados para que posteriormente se vendan y causen los ingresos para el proyecto, ¿cierto? Para la empresa. Un término inicial sería hablar de lo que es la gerencia de operaciones. La gerencia de operaciones son una serie de actividades estratégicas que generan un valor en la creación de bienes y de servicios. Hay una transformación que puede ser de conocimiento, una transformación de intercambio,
de algunos bienes llamados mercancías, alguna transformación psicológica, entre otras. Ahorita vamos a verlo en una presentación. La idea es que podamos analizar que la transformación no es solamente de una empresa de manufactura. La transformación la pueden desarrollar también empresas de prestación de servicios, pero también empresas de comercialización al por mayor o al detal. Y ya ahora adelante aclararemos algunas terminologías claves para hacer la diferencia según el sector económico que nos interesa hablar. Tenemos también que hablar de una parte importante, es la productividad. La productividad, es la salida de los bienes y de los servicios que tiene una empresa al ser transformados. Pero la productividad debe medirse, debe tener unos indicadores. Y es esa relación precisamente entre lo que sale versus lo que entra. Lo que entra, digamos, a nuestra empresa son o materias primas, mano de obra, o insumos, o también mercancías. Y estas son transformadas a través de un proceso, entre comillas, de transformación, generando un producto terminado, que puede ser un bien tangible o un intangible llamado servicio. Es muy importante también hablar del término eficiencia, del término eficacia y del término efectividad. El término eficiencia tiene relación con hacer las cosas al más bajo costo posible, al optimizar los recursos de la mejor manera, ¿sí? El término eficiencia nos lleva a definir protocolos de servicio, políticas internas adecuadas en la empresa. A eso me refiero con la eficiencia, y ya en un rato les pongo un ejemplo para entenderlo mejor. La eficacia, que es otro término importante, tiene que ver con la obtención de los resultados. El gerente se fija unos objetivos y se debe obtener unos resultados. Entonces la eficacia es cumplir con los resultados propuestos. Vamos a poner un ejemplo. En una empresa de pizzas nos piden un domicilio, ¿cierto? Ese domicilio es así: una pizza tamaño familiar, con algunos ingredientes, ejemplo, pollo y champiñones y queso. Y la requieren lo más pronto posible. La pizzería tiene una política de que en máximo media hora entrega los pedidos. Listo. Entonces, llega la pizza donde el cliente, pero la pizza no llega a los 30 minutos, llega a los 48 minutos después de haber solicitado el pedido. Pero puede que llegue de pollo con champiñones y con queso. Entonces podríamos decir que la empresa en este momento no llegó a tiempo, por lo tanto no fue eficiente, pero llegó con lo que se le pidió, que fue pollo, champiñones y queso. Entonces la empresa puede ser eficaz, pero no fue eficiente, o viceversa. La pizza llegó en la media hora o 25 minutos, cumplió con el tiempo prometido, pero llegó de ciruela con tocineta, y el cliente no lo había pedido de esa manera. Entonces, en ese caso, podríamos decir que la empresa fue eficiente, pero no fue eficaz. Ahora bien, la idea es que podamos tener la combinación de las dos, y que las empresas sean tanto eficientes como eficaces, es decir, que logren la efectividad. La efectividad es la unión de la eficacia más la eficiencia. Que lleguemos dentro de los 30 minutos o antes, y con una pizza familiar de pollo, champiñones y queso. Espero que con este ejemplo se comprenda mucho mejor. Hablaremos también de la producción, y la producción es ese proceso de transformación de materias primas a productos terminados tangibles. Una operación siempre está en verbo: cortar, moldear, pegar, ensamblar. Recuerden eso, toda operación debe arrancar con un verbo, debe mostrar un verbo. Y es todo aquello que nos genera un cambio, una transformación, de intangible a intangible o de intangible a tangible. Eso lo vamos a hablar en un rato cuando entremos a analizar mejor los procesos de producción por un lado, comercialización por otro y servucción por otro, que es una palabra que ya la vamos a aclarar. ¿Qué es servucción? Servucción es esa transformación de lo intangible o de los insumos para prestar un servicio
o de conocimiento y que al final el cliente se lleva un intangible y paga por un intangible. En algunos casos el intangible se puede tangibilizar y paga por ese tangible al final, pero el inicio y todo el proceso, digamos, es un intangible. Lo vamos a entender en un rato. En esta gráfica podemos ver algunos ejemplos de procesos de transformación, como lo venía diciendo al comienzo. Transformación de información a nivel de empresas de comunicaciones, transformación de intercambio a nivel de distribución a minoristas de mercancías, transformación física, hablando de operaciones de manufactura, fabricación de un vehículo, por ejemplo, transformación de transporte, localización, cuando hablamos de trasladar de un sitio a otro mercancía o carga, transporte de carga por carretera. Hay una transformación psicológica en el tema del entretenimiento y también podemos hablar de una transformación fisiológica cuando hablamos de empresas dedicadas a prestar servicios de salud. Estos son algunos ejemplos para que veamos que la transformación puede estar aplicada a cualquier actividad económica. Existen algunas decisiones críticas que el empresario debe considerar antes de planear de forma operativa su empresa. Y una de ellas tiene que ver con acciones estratégicas versus unas preguntas que deben resolverse en esas acciones estratégicas. Por ejemplo, estamos viendo ahorita una acción estratégica relacionada con el diseño de los bienes y de los servicios. Dos preguntas claves que debería hacerse un empresario allí y que debe resolver podrían ser: la primera, ¿qué bienes o servicios deberíamos ofrecer? Y la segunda, ¿cómo podríamos diseñar estos bienes o servicios? La idea es aplicar la innovación. No hagan lo mismo que está actualmente en el mercado. Hagamos lo mismo pero distinto. Innovemos de alguna manera. Y cuando hablamos de qué bienes o servicios debería ofrecer el empresario, estamos hablando de su portafolio de servicios, que van a generar ingresos para la empresa. Otra acción estratégica es relacionada con la decisión de la calidad, el control de la calidad. Y una pregunta es: ¿cómo definimos una calidad en la organización? Para todos no es, digamos, en la vida real, exigimos calidad en todo. Hasta cuando vamos a almorzar, cuando vamos a un corte de cabello, pero esa calidad hay que desmenuzarla. Eso ya es básico, el cliente es muy exigente actualmente. Entonces la palabra calidad debemos desglosarla mucho más según la actividad que estemos vivenciando o estemos experimentando. ¿Quién es el responsable de la calidad? Inicialmente el gerente o el líder de la empresa. Pero en la empresa van a haber personas encargadas de la supervisión de calidad. Otra acción estratégica puede ser el tema relacionado con los diseños de procesos y la capacidad instalada. Y una pregunta podría ser: bueno, ¿qué procesos y qué capacidad requieren nuestros productos? ¿Requerirán nuestros productos? ¿Qué equipos y qué tecnologías serán necesarios para que los procesos se lleven a cabo? Hay que analizar todo esto sin olvidar que pueden haber desperdicios, que pueden haber algunos inconvenientes y que todos esos inconvenientes deben ser planeados, mantenimientos, entre otros. Otra decisión estratégica es la localización y la ubicación. Y una pregunta es: ¿en dónde deberíamos nosotros ubicar nuestra planta? Esto para empresas de manufactura. Para empresas de servicios, ¿dónde deberíamos ubicar el consultorio odontológico, por ejemplo? O una empresa de comercialización, ¿dónde vamos a ubicar nuestra bodega o nuestro sitio de comercialización, de distribución, de entrega de la mercancía al cliente? Y no olvidemos acá que hay que analizar dos variables claves. Una variable es a nivel de plan de ordenamiento territorial, temas legales. No en todas las zonas de la ciudad se puede desarrollar una actividad económica. Y la alcaldía o la Secretaría Distrital de Planeación nos pueden ilustrar y ayudar a ver el uso del suelo y si está permitido o no desarrollar esa actividad en una localidad en especial. Cuando ya tengamos la ubicación respecto al POT, Plan de Ordenamiento Territorial o uso del suelo, vamos a analizar las variables de mercado. Por ejemplo, ¿qué me conviene más? ¿Estar cerca a mis clientes potenciales? ¿Qué me conviene más? ¿Estar cerca a mis competidores? ¿Qué me conviene? ¿Estar cerca a un clúster, o a un aglomerado, o a un parque industrial, o dentro de él? ¿O qué me conviene más? De pronto estar en un sitio donde no pague tantos servicios públicos, porque de pronto mi cliente no requiere estar cerca mío, y yo puedo visitarlo y a domicilio, de manera virtual, prestar un servicio. Entonces son decisiones de localización importantes. El tema del layout o diseño de planta, localización de planta, requiere de unas preguntas interesantes y acá tenemos dos. ¿Cómo deberíamos nosotros ubicar nuestra planta? Perdón, ¿cómo deberíamos diseñar la planta y organizar el flujo de materiales? Entonces no olviden que siempre en una instalación pues va a haber una puerta de ingreso,
va a haber algún espacio, un metraje, ¿sí? Y debemos ubicar los equipos, los activos fijos, el talento humano de una forma tal que sea eficaz el proceso, sea eficiente, haya casi cero defectos, cero desperdicios y que el tiempo de respuesta frente al cliente sea óptimo. Una pregunta adicional podría ser: ¿qué tan grande debe ser la planta para alcanzar nuestro plan operativo? Y esto va a depender también de los recursos que tenga el empresario, pero también de la visión y de la proyección de ventas. Entonces no olviden, hay algunas acciones estratégicas. También podemos mencionar otras, como por ejemplo las siguientes. Por favor. Talento humano y diseño del trabajo. Por ejemplo, cómo facilitar un ambiente razonable de trabajo, que haya ergonomía en el trabajo, una buena iluminación, un buen aire, una buena temperatura. Mi gente no puede trabajar así nada. Es decir, debe trabajar libre, debe trabajar tranquila, debe trabajar en un buen ambiente, ¿sí? ¿Qué tanto podrán producir nuestros colaboradores? Pues precisamente dependerá del gran ambiente o del buen ambiente de trabajo que les generemos. Recordemos que nosotros y nuestra empresa somos la gente a la cual pertenecemos y el trabajo y el empoderamiento que la gente tenga frente a mi labor. Otro tema importante es la gestión de la cadena de suministro. En esto hay dos preguntas claves. ¿Podríamos nosotros hacer o comprar este producto? ¿O me veo en la necesidad de tercerizar? De ir a un satélite, de ir a una máquina, de ir a un tercero que me ayude, porque de pronto mi capacidad no me da instalada o mis conocimientos de otra forma no me lo permiten. Otra pregunta: ¿quiénes serán nuestros proveedores y quién puede integrar un programa para venta electrónica, comercio electrónico, e-commerce? Entonces son preguntas claves que se van a ir desarrollando durante esta tarde, que espero que ustedes tengan claro hacerlas, ¿cierto? Más adelante. Tenemos también otras preguntas, pero antes de eso quisiera que avanzáramos y con la charla vamos a trabajarlas. Entonces, vamos a conversar de cómo los sectores económicos influyen en el tema de las operaciones. Hay un sector primario, hay tres sectores en la economía. El sector primario se refiere a todo lo que es el agro, la caza, la minería, la pesca, la silvicultura, los bosques. Es decir, todo lo que la naturaleza y el planeta nos brindan. Ese es el sector primario y algunos de ustedes estarán trabajando en ese sector primario de la economía. Otro sector es el secundario y es el de la industria manufacturera, que es donde están todas aquellas empresas que fabrican, que producen, que transforman cerveza, que transforman zapatos, que generan un terminado en sillas, en fin. Ese es el sector secundario. Y el sector terciario de la economía está representado en empresas de comercialización y en empresas de servicios. Las empresas de comercialización son todas aquellas que compran y adquieren mercancías y generan una utilidad o una comisión por la venta de las mismas, ganan algo por venderlo, sea el por mayor o sea el de tal. Las empresas de servicios son aquellas que venden intangibles, pero que pueden ser tangibilizados al final, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, que a través de estos productos generan sus ingresos. Comercio y servicios pertenecen al sector terciario de la economía. Y como vemos en la gráfica, representa el 78%, alrededor del 78%, 80% podríamos decir a hoy, de las empresas que existen matriculadas aquí en nuestra Cámara de Comercio de Bogotá. El sector manufacturero un 14, un 15%, y el tema de la construcción, minas y canteras, menos representativo en porcentaje, pero las ventas pueden ser interesantes. ¿La idea cuál es? Que cada uno se enmarque en su sector económico y de acuerdo al sector económico podamos planear o la producción, o la comercialización, o la prestación de servicios, también denominada servucción técnicamente hablando. Por favor. Entonces, alguna terminología importante antes de hablar de lo tangible y de lo intangible. O hablemoslo. En el tema de portafolio de productos, podemos vender unos tangibles o podemos vender intangibles.
que tengan un precio, que vayan a tener un precio y que me causen ingresos. Los tangibles se llaman bienes y los intangibles se llaman servicios, pero todos son productos. Por eso no se nos haga extraño cuando alguien de la industria gráfica o de producción audiovisual nos hable de que mi producto es tal. Él tiene razón, pero no es un tangible, es un intangible que se puede tangibilizar en un DVD, en una tarjeta de presentación, en fin. Entonces hay que tener muy claro eso. Si el gerente y el líder comienza analizando de esta manera, seguramente la planeación operativa tendrá mucho éxito. En las empresas de producción van a generar tangibles, llamados bienes, un par de zapatos, ¿sí? Y el proceso operativo en las empresas de manufactura, sector secundario de la economía, se llama proceso de producción. Al igual que en el proceso del sector primario, que sería el agro, la agricultura, también hay un proceso de producción o de cultivo de una zanahoria, de unas semillas, de unos bosques. ¿Ok? Si hablamos ya del sector terciario, ahí sí hay una gran diferencia. Las empresas de comercialización hablarán de proceso de comercialización, no de producción. Y las empresas de servicios van a hablar de proceso de servucción o proceso de prestación del servicio. Pero hay otra diferencia. Las empresas de producción, para transformar y generar los bienes tangibles, van a tener en cuenta materias primas y algunos insumos para la producción. En empresas de comercialización no habrá materias primas, sino hablaremos de mercancías o de productos terminados, como entradas de un proceso. Y en las empresas de servicios vamos a hablar de insumos o herramientas o elementos de trabajo para prestar el servicio. Todo esto acompañado de talento humano, de algunos activos fijos, de infraestructura tecnológica, de algún software, de servicios públicos, pero la clave está en comprender las diferentes terminologías según el sector económico. Entonces recordemos rápidamente, producción, materia prima, y el proceso se llama de producción o productivo. Comercialización, mercancías, y el proceso es de comercialización o de distribución. Y en empresas de servicios, insumos, elementos o herramientas, y el proceso se llama de servucción o proceso servuctivo, con B corta. Muy bien. Algunas diferencias entre bienes y servicios. Por ejemplo, los bienes tangibles, el producto tangible en los bienes son los que generan el ingreso, en las empresas de manufactura. En las de servicios, el intangible es el que genera el servicio, el ingreso. En el bien, en el tangible, puede haber una reventa, ¿sí?, de zapatos, podemos volver a vender zapatos de una línea, pero en servicios la reventa es casi inusual. Y pongo el ejemplo de pronto de unas personas que requieren que les sean extraídas una muela cordal. La muela cordal no puede ser revendida, máximo 4 por persona, ¿cierto? Y después de eso ya no hay posibilidad con el mismo cliente de hacer reventa. Con los bienes se puede hacer inventario. Con los intangibles casi no hay inventario. Es decir, en el caso de una empresa de calzado, podemos tener inventario de suelas, inventario de algún pegante en especial, de los cueros, pero en una odontología, el inventario de la amalgama o de las calzas o de la resina es mínimo, casi nulo, casi cero. Ahí está la diferencia. En términos de bienes se puede medir la calidad porque se puede percibir, es un tangible. En cambio, en intangibles es más difícil percibir la calidad y muchos aspectos de ellos quedan invisibles. Pero ese es el reto de nosotros como empresarios, de poder analizar muy bien de lo intangible qué debemos analizar para después costear y obviamente que nuestro precio esté bien fijado. En el tema de la producción, la venta, el momento de la venta es diferente a la producción en sí misma. Por ejemplo, vemos que empresas Corea del Sur o LG produce un plasma, un LCD, y lo produce en febrero de 2013 en Corea. Pero aquí a Colombia está llegando en 4 meses, por ejemplo, 3 meses. Viene en barco, llega a Zona Franca, luego de Zona Franca va a una bodega, donde un mayorista, el mayorista de pronto le vende en Unilago, que es un centro comercial especializado en tecnología, ubicado al norte de la ciudad, y luego el consumidor, el dueño de un apartamento que quiere el LCD, va a donde Unilago, ¿cierto?, le hace el pedido y ahí sí llega el producto bien a la casa de la persona. Entonces vemos que la venta no es simultánea a la producción, que fue hace 4 o 3 meses.
En cambio, en el servicio casi la venta es simultánea a la producción. Llega la persona a una odontología con una urgencia, le dice por favor tome asiento, ya le van a atender, el odontólogo le hace seguir, le extraen la muela, ¿cierto? Y esa es la producción que en este caso llamaríamos servucción y es simultánea a la venta. Entonces en los servicios la primera impresión es la que vale y no hay que fallar en eso. Y ahorita vamos a ver características de los servicios. El bien tangible se puede transportar, el intangible de pronto el proveedor es el que suele transportarse a donde el cliente. En el tangible tenemos unas instalaciones, una bodega, un metraje, un espacio, porque hay que guardar materias primas como inventario o de pronto inventario de productos en proceso o inventario de producto terminado, al igual que en empresas de comercialización o de largo. Pero en servicios tal vez no necesitemos una bodega o un espacio, simplemente el contacto con el cliente de manera virtual, a domicilio, en fin. En el bien tangible hay una facilidad para automatizar los procesos. En el intangible es más difícil automatizar porque depende de cada persona y de su estado incluso de ánimo en el que esté en el momento de prestar el servicio. Tenemos también acá una gráfica que nos muestra cuál es el porcentaje del producto en que se contacta con un cliente final y que tanto no, según sectores económicos. Por ejemplo, a nivel de manufactura, en la primera instancia vemos un carro, entonces podemos hablar de Toyota, que fabrica sus carros en Japón o en Brasil algunos, pero la marca Toyota como tal no tiene contacto directo con el consumidor final que va a adquirir y a manejar luego el carro. Sí lo tiene con los concesionarios, con los distribuidores, pero el porcentaje con el consumidor final realmente es casi nulo de contacto. Si vamos avanzando a un restaurante, ya hay un contacto más directo con el cliente final. Y si vamos a servicios, el porcentaje es mucho más alto. Por ejemplo, en un colegio, por ejemplo, una odontología, por ejemplo, una remontadora, una niñera, una persona que cuida enfermos, en fin. Entonces aquí vemos una gráfica que nos muestra bajo contacto o alto grado de contacto con el cliente. Por favor. En esta gráfica podemos visualizar las diferentes áreas de la empresa. Tenemos la estrategia corporativa que tiene la estrategia financiera, la estrategia operativa y la estrategia de mercadeo. ¿Sí? Rolando, tenemos una pregunta de un usuario, Carolina Merchant, ¿vale? que dice que no entiende muy bien los términos del sector terciario. Entonces, Perfecto. Para ver si por favor le repites. Claro que sí. Entonces, en el sector terciario de la economía tenemos a los comercializadores y a las empresas de servicios. La comercialización, el proceso es así, se llama proceso de distribución, proceso de comercialización de mercancías. Mientras que en servicios el proceso no se llamaría de comercialización, sino proceso de prestación de servicios o técnicamente proceso de servucción, con B corta. Ya en una diapositiva lo vamos a ver en un momento. Pero esa empresa de servicios no tiene mercancías. Ella tiene unos insumos o elementos o herramientas de trabajo para prestar el servicio. Ahí creo que quedó más clara la inquietud, espero que haya quedado clara. Pero recordemos algo, estamos hablando ahorita de una parte técnica, ¿cierto? Que frente al cliente de pronto no le vamos a hablar de la misma manera. Si la empresa es de servicios y es una odontología, no hemos tenido la oportunidad de que alguien nos diga sigan, bienvenido, siéntese y le vamos a prestar la servucción a su muela. Ahí no nos va a entender el consumidor y queda más asustado de lo que llega. Es el proceso de prestar el servicio, pero como hay una gerencia y la gerencia tiene que planear el área operativa de la empresa, el término técnico es servucción y proceso servuctivo. Entonces, solo el proceso servuctivo de servucción o de prestación de servicios lo van a hacer las empresas que vendan intangibles y que sean posiblemente tangibilizados al final. Sector terciario de la economía. Recordemos que hay una clasificación internacional industrial uniforme, que es el famoso código SIU, que adapta el DANE para Colombia y ahí hay una clasificación de todas las actividades económicas y para que podamos apoyarnos en esa clasificación y entender los diferentes sectores de la economía. Muy bien. Entonces, nos vamos a concentrar, por favor, otro exacto, en esa zona verde que acaban de visualizar. En esa zona verde nos vamos a concentrar en lo que vamos a hablar ahorita. Hay unas entradas, hay unos procesos y hay unas salidas.
En las entradas, allí tenemos unas materias primas como ejemplo. En el proceso debe haber un personal, una planta, unos equipos, unos procesos, actividades relacionadas con todos ellos. Debe haber una planeación y un control de las 4 instancias que hemos conversado, y todo eso es lo que llamamos el sistema productivo. Para que con base en ese sistema productivo, tiempos de producción, generemos un terminado que son las salidas, donde vemos ya la entrega a nuestros clientes, que pueden ser un canal o puede ser directo, canal corto al consumidor. Muy bien. Entonces, un momento inicial para ampliar esta información y saber qué debemos conocer antes de planear operativamente las empresas es este que vemos a continuación. Lo primero es un listado de los bienes a transformar, en el caso de la manufactura, en el caso de la comercialización, un listado de las mercancías a vender, y en el caso de las empresas de servicios, un listado de los servicios que vamos a prestar y por lo cual nos van a generar un dinero. ¿Eso de dónde surge? Del plan de mercadeo. El plan de mercadeo hay que analizarlo antes de este tema operativo, es decir, comprender muy bien el portafolio que vamos a trabajar, con sus aspectos diferenciales, con las necesidades que se van a satisfacer y todos los productos que en un tiempo vamos a trabajar en la empresa. ¿Cuál va a ser el mercado de la empresa? El ámbito geográfico, cuál es el cliente, quién va a ser el consumidor, cuál es la situación del mercado. También hablaremos en el plan de mercadeo de la competencia, hablaremos de las variables para fijar el precio, hablaremos de la distribución, de cómo va a ser la distribución a nivel de mercadeo, cómo va a ser la promoción y medios de comunicación, y en síntesis todo esto, con un análisis minucioso, me va a generar un plan de mercadeo. Ese plan de mercadeo me va a generar un plan de ventas, y con ese plan de ventas llegamos luego al plan operativo de nuestra empresa, sea de producción para unos, sea de comercialización para otros, o sea de servicios o de servicción para otros. Debemos conocer en la proyección de ventas la demanda en unidades y en pesos, y ojalá por cada mes de mis productos en mi proyecto empresarial o en mi empresa ya existente. Debemos conocer los precios que vamos a generar a partir del mercado y a partir de la clientela. ¿Por qué a partir del mercado y la clientela? Porque a nivel interno no hemos costeado. Precisamente el objetivo final de esta planeación operativa es generar los costos de mi empresa, y luego puedo llegar a definir un precio, que es lo que vamos a ver al final de la tarde de hoy, de cómo a nivel de costos podemos generar un precio y luego validarlo con los precios del mercado, los precios del cliente que está dispuesto a pagar por mi producto. Comentábamos ahorita que debemos conocer las variables del POT, variables de mercado para la ubicación de mi empresa, puede ser geográfica o puede ser virtual, unos aspectos de distribución, de puntos de venta, y el tema muy clave de las fichas técnicas de mis productos. Resulta que hay que estandarizar procesos. Si no estandarizamos, no podemos costear bien, no podemos definir precio adecuado, y el servicio al cliente de pronto se va a ver afectado. Ojo con algo, el servicio al cliente todas las empresas lo pueden brindar sin importar el sector económico, tanto el primario como el secundario como el terciario, manufactura, comercio, servicios o el agro, pero no todas las empresas son de servicios, y ahorita lo vamos a recalcar en un rato. Factores a considerar en una proyección de ventas, y quiero que esto lo hablemos porque en todo caso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos piden planear la producción, nos piden planear la comercialización o la posible prestación de servicios de la empresa, pero el gerente de producción puede a su antojo, ¿sí?, o con su conocimiento o experiencia, definir una producción para el mes siguiente. 28 unidades de calzado, 28 pares, 10.000 sillas, la cantidad que sea, pero eso debe hacerse con una base argumentada, y la base la da la proyección de ventas. La proyección de ventas, ese pronóstico que debemos hacer antes, gracias al mercadeo, es aquel que me va a permitir planear adecuadamente mi producción y ojalá no tener inventarios, ¿sí?, y que todos mis costos sean acertados en la realidad que se va a presentar. Entonces, por ejemplo, podemos conocer ventas de periodos históricos para los que ya tienen empresa, y con base en los periodos históricos analizar la frecuencia del producto, la estacionalidad del producto durante el año trabajado, durante varios años si es posible, identificar las zonas pico, las zonas valle, y posiblemente determinar los ciclos del producto, para con base en eso proyectar el futuro de mis productos en ventas, y así en producción.
También podemos contemplar estimaciones de los ejecutivos comerciales, es muy importante la opinión de ellos, variables económicas del mercado, la competencia, sus posibles acciones, cambios de precios de la empresa en un futuro que el gerente quiera desarrollar, nuevos productos que vayan a salir en el portafolio más adelante, todo lo que es el sondeo de mercados y finalmente el tema del impacto que las campañas promocionales pueden generar para que haya una mayor venta o no de mi producto. Esos son algunos factores que hay que considerar antes de planear de forma operativa la empresa. Y veamos en el cuadro siguiente, por favor, unos productos, por ejemplo, tenemos unas blusas, tenemos pantalones, tenemos chaquetas y tenemos unos sacos. Cada uno al frente tiene un precio de venta que el empresario ya generó, pero al frente también está la cantidad o las unidades que espera vender de ese producto, y al multiplicar el precio por las unidades, pues nos genera una proyección de ingresos en pesos, que en este caso, entre los 4 productos que vemos en la gráfica, nos da 84.690.000 pesos. Este es un ejemplo, ¿no? Cada uno en su empresa y en su proyecto va a definir su proyección de ventas, ojalá con un gran adecuado sondeo de mercado que está hecho previamente. Con esta proyección luego nos vamos a planear la producción. ¿Sí? El tema de la seducción, para aclararlo mejor, es el proceso por el cual se genera un servicio. Es decir, la planeación de insumos, recursos, elementos físicos y humanos necesarios y requeridos para la realización de un servicio. El cliente no ve la seducción como tal, porque su resultado normalmente es intangible, pero recalco, algunos intangibles se pueden tangibilizar. Por ejemplo, tenemos el caso de algunas charlas o conferencias de actitud positiva, ¿cierto? Entonces vamos a un teatro, pagamos la boleta, el facilitador nos brinda la charla y salimos súper bien motivados, ¿cierto? Y pagamos por un intangible. No nos entregó nada, simplemente fue conocimiento, mucha motivación, pero nada, me refiero a algo tangible. Un libro, una revista, un folleto, una USB, nada tangible. Pero hay intangibles que se pueden tangibilizar. En este mismo caso de la conferencia, el facilitador al final puede entregar una USB de pronto con la memoria de la presentación que hizo y de pronto una revista o un libro con una historia interesante a nivel de actitud positiva. Y él como empresario de esa manera está tangibilizando el servicio. ¿De qué? De conferencia de actitud positiva. Y debe costear obviamente tanto la USB como la revista, adicionalmente a la mano de obra que está prestando el facilitador. Este es un breve ejemplo. Un servicio es la satisfacción de necesidades, de deseos, de gustos, de caprichos, de anhelos, de sueños, de resolver problemas de un mercado o grupo de clientes en particular. Pero estos servicios pueden ser desarrollados de manera personal o por una máquina, ¿sí? Y asimismo pueden ser desarrollados a una persona natural o a un objeto de la persona natural. Y ahí se complejiza un poco el tema de lo intangible, sabiendo que esto se refiere no al servicio al cliente, sino a describir el resultado de un intangible, de una empresa de intangibles. Porque recalco, el servicio al cliente, todos los sectores lo deben prestar, y ojalá muy bien, pero los únicos que venden servicios como intangibles son las del sector terciario en la economía. Y ya he puesto algunos ejemplos. Veamos entonces las características de los servicios. Las características son las siguientes. Estas 5 les pegan a todos los que vendan intangibles, pero también a los que vendan algunos comercialización. Son intangibles en el sentido en que no se conoce su calidad y sus resultados sino hasta el momento en que se realizan. Y lo vemos en el tema de la muela cordal, que poníamos un ejemplo hace un momento. El servicio, hasta que no se preste, el paciente, ¿sí?, no puede opinar de cómo es el servicio de la empresa de servicios, llamada odontología. Hasta que no le saquen la muela cordal no puede opinar. Diferente a que si yo voy a comprar el plasma o el LCD, ya de antemano con X marca sé cómo es, qué trae, qué características técnicas posee, qué dimensión tiene, la marca me hace ir a tomar una decisión de compra, recordando que la compra en las empresas de producción no es simultánea a la venta. En cambio, el servicio sí. Por eso es un intangible el caso de servicio. Tenemos también otra característica de los servicios muy importante,
y es que son personales. Es decir, los servicios no pueden ser transferidos a un tercero. No podemos transferirle el servicio, y recalco, del tema de odontología a otra persona. Son mis dientes. No podemos transferir el servicio de corte de mi cabello porque es mi cabello. Entonces el servicio no se puede transferir a un tercero, como sí se puede hacer en un bien. Yo puedo hacer un regalo de un plasma a otra persona o de un LCD. Son personales, son simultáneos, se consumen en el mismo momento en que se producen los servicios. No transfieren propiedad, lo que quiere decir que no puede ser transferido a un tercero, recalco. Y el emisor y el receptor va a depender del servicio del emisor y del receptor cómo se preste. También hay algo muy importante, los servicios son perecederos. Normalmente no vemos fechas de vencimiento de los servicios, pero resulta que a nivel estratégico y de planeación, los servicios sí tienen un ciclo de servicio. Los servicios tienen 3 etapas. Una etapa de preparación, una etapa de prestación del servicio y una etapa de verificación del servicio. Las 3 etapas me completan el ciclo de servicio por cliente y ahora en un rato vamos a analizarlas puntualmente. Pero son perecederos si no fueron prestados cuando se debía prestar o cuando ya fueron prestados a un cliente, a un paciente, a un usuario. Estas son las características de los servicios. Veamos ahora los tipos de servicios que existen y seguimos hablando por ahora del tema de servicción de las empresas del sector terciario de la economía. El primer servicio se llama persona-cliente y es donde no se requiere ningún espacio, ningún activo fijo para desarrollar la actividad, basta con el conocimiento de un empresario y puede a domicilio prestar el servicio. Tenemos algunos ejemplos como clases de matemáticas para niños, asesoría psicológica y cuidado de enfermos. Veamos que aquí en este caso es persona a cliente, persona natural. Es decir, es un servicio que es prestado al alma, al cuerpo o al espíritu de alguien, pero no a un objeto de la persona, porque ahorita ya viene ese caso. El tipo número 2 tiene que ver con persona local, máquina, cliente. En este caso, también se le presta el servicio a una persona, ¿sí? Pero se requiere de una instalación, en el caso de la odontología. Requerimos de un consultorio, requerimos de una camilla, de un espacio donde el paciente va a llegar, tengo unos elementos y lo puedo atender. Pero normalmente no es a domicilio, pero sigue siendo a la persona. Ejemplo, transporte de pasajeros. Ejemplo, el servicio de estética, un spa, una mascarilla, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en este sentido. El tercer tipo de servicio tiene relación con ya atender a un objeto del cliente. Persona local a objeto del cliente. En este caso, el cliente suministra un objeto. Ese cliente puede ser una empresa, persona jurídica o una persona natural llamada Pedro González. Ese cliente suministra un objeto al cual vamos a hacerle algo, al objeto, no a la persona, no al alma, no al cuerpo, no al espíritu. Por ejemplo, que me traiga un computador y yo le voy a hacer mantenimiento del computador. Por ejemplo, que me traiga el carro y lo voy a sincronizar. Por ejemplo, que me traiga su vestido y voy a hacer un arreglo, ¿cierto? O un arreglo de una motocicleta. Y hay muchos ejemplos. Pero recuerden, a un objeto del cliente. El cuarto tipo de servicio tiene relación con persona, máquina, a objeto del cliente. En este caso, el cliente suministra un objeto, pero la labor no la hace un ser humano de mi parte como empresario, sino se la puede prestar una máquina. Veamos el ejemplo del lavadero de autos, pero con máquina, con el cepillo grande. No hay personas lavando el vehículo, es una máquina. Tenemos también un outsourcing contable, puede ser a través de una máquina, prestamos el servicio. Y el transporte de carga por carretera o transporte de carga rural, urbano, intermunicipal, es un objeto del cliente y lo trasladamos. Hay una transformación de intercambio, recordemos eso, de transporte, de localización. Y el quinto y último ejemplo se llama máquina a cliente. Este tipo de servicio no requiere que haya un ser humano para prestar el servicio normalmente. Ponemos máquinas para prestar el servicio y hacer que el ser humano, como si estuviera el ser humano allí. Ejemplo, un cajero automático. Ejemplo, un casino, un servicio de maquinitas, de diversión, de entretenimiento. Y ejemplo, unas máquinas dispensadoras de alimentos.
hasta ahí. Dispensadoras de alimentos. Los parqueaderos que hemos visto en los centros comerciales también es un tipo de máquina cliente. Estos son los 5 tipos de servicios que existen, entre los cuales ustedes van a escoger en dónde se encuentran, pero no son excluyentes. Pueden estar en uno solo, o pueden estar en los 5, o pueden estar en 2 de los 5. Y las características les pegan a todos. Rolando, tenemos una inquietud de nuestra usuaria Carolina, ¿Sí? que pide que si por favor puedes repetir las 3 etapas, que si se las explicas un poquito más despacio, por favor. Bueno, las 3 etapas, sin embargo ahorita voy a profundizar más sobre ello, pero mencionémoslas y ahorita ya en un rato las voy a comentar. La primera etapa de un servicio es la preparación del servicio. La segunda etapa hace parte de la prestación del servicio. Y la tercera, verificación del servicio. Ahora, como les digo, vamos a profundizar un poco cómo cada etapa se analiza en el servicio, en la empresa de intangibles, ¿ok? Por ahora, digamos que esos son los 3 términos que hacen mención a lo que es el ciclo de servicio. Las empresas de servicios tienen unos factores claves de éxito y podemos visualizar algunos, por ejemplo, horarios de atención. Muchas empresas dicen de 8 a 5 de la tarde atendemos, pero la gente llega a mediodía y no hay nadie quien les atienda o está cerrado y resulta que está almorzando la persona. Entonces, para evitar conflictos con el cliente, por favor digamos de 8 a 12 y de 1 a 5 y de 12 a 1 almorzamos tranquilamente y evitamos conflictos con el cliente. Pero cuando hay horario de atención no se refiere solamente a esto, sino que cuando llega mi cliente yo debo prestarle el servicio ágilmente, y más cuando ha sido mi promesa de valor esta de prestarle un servicio con agilidad. Si vamos a atender en una peluquería cerca de una empresa de ejecutivos y que llegan temprano a su cóctel o a su reunión, el servicio debe ser desde bien temprano y debe prestarse de forma ágil. Mientras que si el servicio es en un barrio donde el entorno está, digamos, habitado por gente pensionada, mayores de edad, que no tienen tanto afán de trabajar, están tranquilos, ¿me explico?, el día a día, entonces podemos abrir más tarde y de pronto podemos demorarnos un poco más con ellos y brindarle algunos servicios adicionales. Otro factor clave de éxito es la imagen corporativa. Recordemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Los colores que usemos, los aromas que usemos, la dotación que usemos, el servicio al cliente, la voz, todo eso implica una imagen corporativa que debemos tener claro y para algunos es más fuerte que en otros servicios. Por ejemplo, si voy a prestar a domicilio un servicio, puede que el mantenimiento de instalaciones no sea tan importante, ¿sí? Pero si voy a prestar un servicio de estética, donde la gente va a ir a mi spa o a mi centro de estética, debe estar bien aseado, con una pared blanca, mostrando transparencia, limpieza y pureza, e higiene además, un lugar aséptico. Tenemos otros factores, garantía, capacidad y competencia del personal, temas de innovación, capacidad de la gestión, entre otros. Entonces la idea es que cada uno analice qué factores claves son de éxito para sus empresas y de tal forma que puedan desarrollar estrategias para mejorar esa prestación de los servicios. Tenemos ahora el caso de la comercialización. La comercialización decíamos que es el acto de planear y organizar un conjunto de actividades necesarias entre oferta y demanda, que permitan poner en el lugar indicado y en el momento justo, just in time, la mercancía o el producto terminado, fomentando que el mercado nos conozca, lo adquiera y lo consuma y ojalá nos siga pidiendo. También para ellos hay unos factores claves de éxito que deben considerarse. Adicionalmente a los anteriores podemos hablar de la logística, podemos hablar de la gestión con proveedores, podemos hablar de los inventarios, manejo de inventarios, de qué técnica me conviene más, ¿cierto? Tenemos que hablar del servicio postventa, de la garantía, podemos hablar también de la capacidad de comunicación publicitaria. Las vías de acceso es un tema muy clave. Si puedo acceder o el cliente puede acceder a mi empresa fácilmente, que no haya trancón, que no haya huecos, en fin, hay unas variables de comercialización que también son claves de éxito. Muy bien, ahora lleguemos al tema de la ficha técnica. Decíamos entonces que es muy importante estandarizar nuestra empresa y la ficha técnica tiene unos aspectos claves, tanto para productos en manufactura, bienes, como para comercialización, mercancías, como para servicios en el tema de intangibles.
Entonces las fichas técnicas tienen unos elementos muy claves y el primero de ellos es obviamente denominar el producto de alguna manera. ¿Qué vamos a estandarizar? Solo aquello que el sondeo de mercados me genere como que es el producto clave para generar ingresos en la empresa. Entonces vamos a listar una serie de productos que vamos a estandarizar y armar en unas fichas técnicas. Las fichas técnicas lo que nos permiten es organizar la información tanto de líneas de productos, categorías de productos, familias de productos o de un producto en particular. Podemos hacer una ficha técnica de la familia víveres en un supermercado para comercialización. O podemos hacer una ficha técnica en servicios de corte para dama o de manicure. O podemos hacer una ficha técnica de la zanahoria presentación 1 kilo. Pero obviamente hagamos ficha técnica de todo aquello que nos va a generar ingresos. Para eso hay que haber hecho plan de mercadeo y plan de ventas idealmente. Acá en la ficha podemos observar el nombre del producto. La primera parte tiene relación con tiempo de la producción del mismo. Entonces, si el producto es, un ejemplo, un computador portátil fabricado, ¿cierto? Estamos en producción. El tiempo en minutos debemos establecerlo en esa ficha. ¿El tiempo de qué? De todos los paso a pasos o los procesos o actividades que me generan ese computador portátil. Pero en este gráfico no hemos hablado de procesos. Hay otro proceso, hay otro diagrama que se llama efectivamente diagrama de procesos, donde a partir de esta ficha vamos a luego diseñar las labores o las actividades que va a tener en cuenta y ya las voy a hablar a continuación en un rato. Vamos a hablar de las características, de los requisitos, bueno, las características, los requisitos, los atributos, las dimensiones, los colores, todo aquello que el tangible me genere para describirlo ¿ante quién? Ante el área operativa de mi empresa. Esta ficha técnica no se muestra a los clientes, es una información interna. A los clientes le mostramos algo comercial. A nivel interno mostramos lo técnico que es esta ficha técnica. Esto me sirve para poder capacitar a la gente que entra a mi área operativa y que ellos puedan comprender tanto sus características como el tiempo de la producción, como el talento humano requerido para ese producto, las competencias de ese talento humano, la maquinaria que vamos a usar, los activos fijos que se deben tener en cuenta para fabricar el producto, todas las materias primas e insumos que se requieran y la cantidad que cada una de ellas merezcan para ese producto. Y abajo dice una información complementaria donde podemos aclarar lo que arriba consideremos que no quedó muy claro. Esta ficha está, digamos, mostrada para empresas de manufactura. Si queremos hacerla para empresas de comercialización, utilizamos la misma base que tenemos en pantalla, pero cambiamos los nombres. Arriba no diría ficha técnica del bien o del producto tangible, sino diría ficha técnica de la mercancía para empresas de comercialización. No diría tiempo de la producción, sino tiempo de la comercialización o distribución. Y no diría abajo materias primas, sino diría mercancías o empaques u otros relacionados con el comercio. ¿Sí? Y puede que maquinaria no exista, habría que mirar. Si estuviéramos hablando de servicios, la ficha también cambia en la terminología. La primera parte diría ficha técnica del servicio, corte para dama o manicure, tiempo de servucción o tiempo de prestación del servicio del manicure por cliente, porque esta ficha me debe llevar a analizar por cliente qué voy a hacer. Y abajo, en vez de decir materias primas, diría insumos o elementos o herramientas para prestar el servicio. Y es posible que maquinaria no exista. Entonces, esta es una ficha modelo que les puede servir a los sectores económicos, pero cambiando la terminología. Muy bien. Obviamente los esperamos acá de forma presencial para que asistan a unos talleres denominados cómo planear la producción al crear tu empresa para empresas de manufactura y cómo planear la prestación de servicios para el sector de comercialización y servicios. Cómo planear la prestación de servicios al crear tu empresa. Esas son las actividades donde vamos a profundizar esto que hemos conversado. Decíamos entonces que la primera parte es establecer la ficha técnica de aquello que el sondeo me genere y que yo vaya a vender. Entonces, luego de la ficha técnica vamos a hablar del momento 2, que es como la ingeniería de la empresa, la ingeniería del proyecto. Tiene relación con los temas que vemos a continuación. La ingeniería del proyecto, definir los procesos que se van a realizar, los diagramas de flujo, diagramas de procesos, planear las inversiones, tangibles e intangibles,
y planear talento humano requerido y otros relacionados como servicios públicos. Comencemos con la ingeniería del proyecto. Esa ingeniería del proyecto es básicamente hacer unos diagramas de proceso, de flujo de proceso, donde va a haber una simbología que nos va a ayudar a organizar la información. Por ejemplo, el círculo significa operación, significa el verbo, significa esa acción, produce o realiza es el resultado. El transporte está con una flecha, esa es la simbología que significa que desplaza o que transporta. La inspección o control de calidad o supervisión ya va en un cuadrado, ¿cierto? Y su resultado es de verificar. Esta D que vemos allí en color rojo es una espera, un trancón, ¿sí? Hay que esperar algo. Entonces nos muestra esperas en el proceso. Esas esperas no están visualizadas en la ficha técnica, ni las operaciones, ni nada de esto que hemos conversado. Entonces aquí es donde vamos a hacer luego un diagrama de flujo, donde nos muestra el proceso real de la producción, de la comercialización o de la seducción. Y el triángulo invertido nos muestra un almacenaje, el resultado final es que guarda, que almacena. Pero ese almacenaje no es solamente de tangibles, puede ser almacenamiento de datos, en un archivo, en algo de una forma digital. Y hay una actividad combinada que es el cuadrado y el círculo, ¿cierto? Y esa actividad es inspección y operación. Todo proceso tiene entradas, procesos y salidas, ¿cierto? Ingresos, procesos y salidas. Acá vemos un ejemplo de materia prima, de recurso humano, de cortadoras como máquinas, equipos, en fin. Cada una al frente tiene un proceso que debe estar en el diagrama de flujo y al final un tiempo en que se genera, en este caso, una chaqueta empacada de 542 minutos. Una entrada, un proceso y una salida. Veamos otro ejemplo. En el tema de servicios, aquí es donde vamos a aclarar las etapas. La etapa de preparación del servicio. Resulta que cada etapa tiene varias informaciones. Por ejemplo, ¿qué actividades se realizan en esa etapa? ¿Quién es el responsable y cuál es el tiempo en minutos en que realiza la actividad? Si tenemos claro esta información, podemos costear muy bien lo que viene. Aquí no necesariamente el cliente ha llegado a que obtenga el servicio de parte nuestra, porque vemos aquí que hay una actividad de mantenimiento de instalaciones que es previa al momento en que un dueño de un perro, por ejemplo, llega a una guardería para dejarlo a prestarle un servicio de guardería de perros. Entonces la persona dueña de la empresaria debe hacer un mantenimiento de instalaciones. Aquí tenemos que la hace un auxiliar en el ejemplo que estamos visualizando y que dura 120 minutos durante el mes. ¿Qué estamos analizando acá? El servicio mensual, guardería de perros, servicio mensual. Y ahorita al final vamos a ver cómo llegamos a generar un precio. Esa es la primera etapa, mantenimiento de instalaciones. La segunda etapa tiene que ver con un ejercicio, una recepción del animal, ¿cierto? Estamos hablando de la guardería de perros, un ejercicio matinal, una alimentación y un ejercicio en la tarde. Y la última etapa tiene que ver con la etapa de verificación, verificar el servicio. Esa etapa de verificación del servicio la hace otro cargo también en mi empresa y dura un tiempo, pero recordemos, los tres momentos, tanto preparación, prestación y verificación, son relacionados con el ciclo de servicio con un cliente, que en este caso el consumidor es el perro y el comprador es el amo. Ojo con eso. Entonces aquí ya vemos más claramente las tres etapas. Cuéntame. Tenemos una pregunta de un usuario, Edwin Ramos, que quiere saber cómo se aplica la ficha técnica en agricultura. Ok. En agricultura también es como si fuera en producción. Por ejemplo, nombre del producto, zanahoria, libra. Ese es el producto que vamos a vender, ¿cierto? Las características pues las brindamos del tipo de zanahoria, de su tamaño, de los atributos de calidad que tenga, en fin, de acuerdo a los requerimientos del cliente. Equipo humano es todo aquello que esté involucrado con el cultivo de la zanahoria. Es decir, el vigilante de la finca, por decir algo, no iría en esa ficha técnica. ¿Por qué? Porque el vigilante presta un servicio administrativo y los servicios administrativos son gastos para la empresa. En este caso, la ficha técnica, como las etapas que estamos dimensionando aquí en este momento, nos van a llevar a costear el área operativa de la empresa, no a definir los gastos, ¿sí? Entonces, personal operativo, el que cultiva y con unas competencias.
la maquinaria relacionada con el cultivo y todas las semillas e insumos y materias primas relacionadas con el cultivo, y quedaría, digamos, una ficha técnica relacionada con el producto zanahoria por libra o zanahoria por tonelada, dependiendo de cómo vaya a ser la venta. Bien. En este gráfico mostramos un ejemplo de cómo sería un diagrama de proceso, de la chaqueta que acabamos de ver, con una serie de actividades, cada una con un tiempo en minutos, porque en producción y en servicios hablamos de tiempo en minutos y distancia en metros, ¿sí? Entonces, vemos cómo en 542 minutos está desarrollada la prenda. Hay unas actividades allí en una lista desplegable donde analizamos cuáles de estas actividades son procesos u operaciones, ¿se acuerdan? El círculo. Cuáles de ellas son almacenaje, un triángulo invertido. Cuáles de ellas son operación e inspección, que es la actividad combinada. Cuáles de ellas son las demoras, ¿cierto? Cuáles de ellas son los transportes. Y al final nos genera un diagrama de flujo de forma interesante. Con ese diagrama ya podemos visualizar y analizar el paso a paso, que obviamente no puede dejar de lado ninguna de las actividades que vayamos a realizar. Esto es más fácil en bienes o en tangibles, pero en intangibles es más complejo porque hay veces hacemos algunas labores como una llamada al cliente, como una visita al cliente, previas a la firma de un contrato y no las incluimos en el área operativa. Quiere decir esto que no las estamos costeando. Y esas actividades, por ejemplo, sí se deben incluir y hacen parte de la etapa que llamábamos ahorita preparación del servicio. La prestación comienza desde la primera actividad que el contrato me genera cuando ya lo he firmado. Quiere decir que si yo hago firma de contrato en la etapa de preparación, la última actividad del cuadro que veíamos hace un rato puede ser esa, firma de contrato, en el caso de los intangibles. Y la primera actividad del contrato va a ser dentro de la etapa de prestación. Entonces vemos un ejemplo acá de un diagrama de un inicio a fin, donde mostramos todas las actividades y que deben tener un tiempo y que en este caso son 542 minutos. Un tercer momento es conocer aspectos de costos, inversión y definición de capacidad instalada. Pero antes de esto sí quiero hablar de algo también muy importante. Obviamente en esas entradas, en esos procesos y en esas salidas, si quieres regresémonos a la gráfica anterior, debemos considerar temas de control de calidad. ¿Cierto? Perfecto. Control de calidad. ¿En qué momento vamos a hacer el control de calidad? ¿En qué momento vamos a tener eventualmente un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? Entonces, todo el tema de seguridad industrial debe verse involucrado también en todo este análisis, en toda esta planeación. ¿Cómo evitar accidentes de trabajo? ¿Cómo evitar enfermedades profesionales? Que mi producto no contamine. ¿Qué medidas debe contemplar el empresario frente al medio ambiente? El Ministerio del Medio Ambiente, el DAMA, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente. Entonces hay unas empresas que rigen y nos dicen, según unas normas que hay que cumplir frente a un producto. Es posible que un servicio, un intangible no contamine, pero ¿qué medidas podríamos tomar para que eso no pase? Como gerentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Entonces el tema de control de calidad, el tema de la inversión, el tema de la infraestructura en activos fijos, por ejemplo, muebles, vehículos, edificios, no podemos dejarlo de lado. En el tema de inversión intangible tampoco se puede quedar de lado el registro de una marca, el registro de una patente, el registro del INVIMA, el permiso de bomberos, el análisis de viabilidad de un proyecto. Todos esos son egresos de forma intangible que van en una inversión porque son al inicio de un proyecto. Muy bien, entonces todo este análisis, así a grosso modo, primero de fichas técnicas, luego de diagramas de proceso, que lo estamos visualizando aún, nos lleva luego a analizar la estructura de costos. Entonces comencemos ahora sí a ver el tema de costos y cómo aterrizamos esto en números y cifras. Hay unas, nomenclatura. CT es costo total, como lo estamos visualizando, CB costo variable, CF costo fijo de operación, X es cantidades producidas de envío de servicio, que puede ser Q también en alguna fórmula. Costo promedio unitario es el costo total dividido en las unidades. Y el costo fijo unitario es el costo fijo total dividido en las unidades, o sea, en la X. ¿Cierto? Esta como para comenzar a ver algunas cosas. Entonces, acá vemos un ejemplo de una empresa de producción de chaquetas para mujer tipo blazer. En este caso vemos una parte inicial. Entonces, las empresas de producción cogen su ficha técnica, cogen luego el diagrama,
establecen las entradas, los procesos y las salidas. Y ya cuando ven todo el panorama, contemplando también control de calidad, tecnologías, inversiones y demás, y seguridad industrial, van a costear. Esto que estamos viendo acá hace parte de los costos variables de la empresa, pero que surgen del área de operaciones, del área de producción de una empresa de manufactura. Primero hay que analizar lo siguiente: en una empresa de manufactura o del agro aplica la siguiente manera de costear los productos o bienes. Primero hay que analizar la materia prima directa relacionada con la fabricación del producto. Segundo, hay que tener en cuenta la mano de obra directa relacionada con la fabricación del producto. Y tercero, los costos indirectos de fabricación relacionados con el producto. Esto puede ser servicios públicos, gas natural, agua, arriendo, vigilancia y en algunos casos de forma variable también se analiza la comisión por venta del producto. ¿Por qué? Porque es variable y es por venta, entonces y puede incluir como un costo variable. Aquí vemos el ejemplo de las materias primas para la chaqueta con un código, una referencia del empresario, donde nos habla que va a requerir de paño, de entretela, de forro, de botones, de unas marquillas, con unas unidades de medida, con un consumo por cliente o por prenda de X cantidad y el valor unitario de esa cantidad. Luego, al final, obtenemos los costos de la materia prima directa, que sería el primer cuadro que estamos visualizando, en 73.205 pesos. Luego viene el análisis de la mano de obra directa, que es todo aquello personal que está involucrado con la fabricación del producto. Ejemplo, la confección en satélite, en este caso nos dice que paga 28.000 pesos a un tercero, a una máquina, pero es directa porque está relacionada con la prenda. El corte sí lo hace dentro de su empresa y al llevarlo a un personal nos da 1.800 pesos a una persona o a un grupo de personas, porque pueden ser entre 2 o 3, que hacen corte. Y el estampado forro 7.500 y tenemos un total de 37.300 como mano de obra directa. Los costos indirectos de fabricación están relacionados con el empaque, con el transporte, con algunos servicios públicos que están allí, servicios administrativos, de aseo, mercado y ventas, para que al final la suma de las tres cosas me arroje un valor de 120.625. Resulta que para fijar el precio, el empresario, además de sus costos variables y fijos de operación que ya están acá en este gráfico, debe sumarle los gastos que toda la empresa va a generar en las demás áreas y llevarlos a la unidad, y luego sumarle un margen de utilidad que espera ganarse de esa prenda. Entonces aquí vemos como de 120.625 pasamos a 199.032 pesos, ya con unos gastos, con un margen de utilidad del 60% en este ejemplo que tenemos, y con unos imprevistos del 5% que también es bueno considerarlos, para que al final el precio probable de venta al público sea de 228.886. ¿Sí? Este es un ejemplo para manufactura. ¿Cómo lo haríamos en servicios? ¿Cómo costeamos el intangible? La anterior, por favor. El intangible tiene 3 etapas. La primera es preparación, donde vemos mantenimiento de instalaciones. Veíamos hace un rato que el auxiliar lo desarrollaba en el tema de la guardería de perros y que duraba 120 minutos el mes. ¿Cómo sabemos y cómo costeamos? Resulta que los 64 pesos que vemos aquí en valor unitario surgen de llevar el sueldo de este personaje auxiliar a minuto. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el sueldo que vayamos a pagarle, considerando el tiempo del contrato, porque puede ser tiempo completo, puede ser medio tiempo, y cogemos todo el salario con prestaciones o sin prestaciones, como sea el contrato, y el neto que nos dé después de todos los ingresos y deducciones, lo dividimos entre el total de minutos del mes. Entonces el patrón general sería este. Trabaja una persona por ley 8 horas diarias, 48 horas semanales, 192 horas mensuales y 11.520 minutos mensuales. Sabiendo que el total de minutos al mes son 11.520 minutos, cogemos el total del salario con prestaciones y con todo y con deducciones, lo dividimos entre esos 11.520 minutos y nos da 64 pesos, en este caso. Pasemos a la siguiente, donde es la etapa de prestación del servicio con otras actividades. Los valores unitarios del minuto obviamente van a ser los mismos por cargo, pero cambiarían por cargo. Pero vemos que al frente no solamente tenemos la mano de obra, que es al lado izquierdo, sino al lado derecho tenemos los insumos para prestar el servicio. Resulta que en este caso al perro se le da una alimentación diaria que al mes
ese es el concentrado del animal y que genera una cantidad de 1500 gramos de concentrado al mes, que al costearla al lado derecho nos da un valor de 152.563, que al sumar todo eso con la mano de obra nos va dando un total de 174.792. Y la etapa final, que es de verificación, ya nos contempla un gran total de 185.758. No olviden que el costo de intangibles tiene relación con la mano de obra más los insumos que vamos a prestar. Aquí podría haber al frente, no lo está, pero de pronto podría haber unas 2 hojas donde hacemos una encuesta al cliente y las 2 hojas hay que costearlas allí. Insumo necesario, hojas, cantidad 2, valor unitario 50 pesos, lo que cueste la hoja, subtotal 100 pesos. Y a esos 100 pesos le sumamos la mano de obra y costeamos el servicio. Conclusión: la suma de las 3 etapas me debe dar el costo variable de prestar el servicio por cliente. Ese es el resultado. Pero con ese costo, avancemos por favor, vamos a ver lo siguiente: cómo llegar al precio de intangibles. En este cuadro de gastos, vemos los gastos de la empresa mensual dentro del área administrativa, tanto del área de mercadeo y ventas, tanto del área financiera y otras que puedan existir, jurídica, tecnológica, de soporte, en fin. Los gastos son mensuales, ¿sí? Y aquí podemos visualizar algunos ejemplos de los gastos administrativos, como arriendo, como los servicios públicos, en tema de mercadeo y ventas generados también en la empresa, volantes, medios promocionales, ¿sí? Gastos financieros, comisión por tarjeta de crédito, el 4x1000, algún impuesto especial, pago de intereses por un préstamo, en fin. En este caso nos dice el ejemplo que los gastos mensuales son aproximadamente 3.111.111 pesos, ¿sí? Estos gastos mensuales debemos involucrarlos dentro del precio que vamos a cobrar, no se nos olvide eso. Es decir, el costo era 185.000 por persona, ¿recuerdan? El costo de mi empresa para prestar el servicio de guardería de perros. Pero en este caso podemos ver que los gastos de la empresa, que son 1.869.000 algo, falta sumarle la nómina de esas áreas también. Veamos el cuadro siguiente. La nómina de las otras áreas de la empresa, que son administrativas, operativas, mercadeo, financiero. Operativo es lo que ya costeamos. No lo vamos a tomar en cuenta ahorita porque si no doblaríamos el valor en ese análisis. Solamente administración, mercadeo y financiero. Entonces en el cuadro podemos visualizar luego que al final, en la hoja donde dice distribución de gastos, dice 3.483.111. Esa suma debe ser el resultado de la nómina de todas las áreas, menos la operativa, porque la operativa ya la tuvimos en cuenta ¿en dónde? Cuando costeamos en las 3 etapas, ¿sí? O cuando analizamos la materia prima directa, la mano de obra directa o los costos indirectos de fabricación en empresas de servicio, en empresas de manufactura. Resulta que a esos 185.000, o lo que me haya dado producir la zanahoria, por ejemplo el kilo, debo yo sumarle los gastos de toda la finca en administración, mercadeo y financiero. Y ese gran total debemos repartirlo equitativamente en todo mi portafolio de productos. La idea es que el que más se venda de la empresa es el que más me va a gastar. Esa es una regla que podemos tomar en cuenta para ser justos y equitativos con el portafolio que tenemos. Y vemos allí cómo, a través de la proyección de ventas que debemos tener antes, vemos una serie de servicios, guardería, cursos de entrenamiento, medicina veterinaria, en fin, con una proyección de ventas en pesos y unas unidades al frente. Eso nos da un porcentaje de las ventas de cada uno de los servicios. Vemos que no es el mismo porcentaje de las ventas cada uno de los servicios. El primero representa el 71%, el segundo el 21% y así sucesivamente. Entonces la idea es aplicar los gastos totales de la empresa de forma proporcional a cómo se vayan a vender según la proyección que tenemos acá. Y el 71% de los gastos me da en la familia 1, que es guardería, 2.471.590. Pero ese valor es el que representa mercadear, financiar y administrar la familia número 1 de mi portafolio. Pero hacerla no, porque hacerla es coger los 185.000 algo que me dio el costo total unitario anteriormente y multiplicarlo por 30, que son los servicios que voy a prestar en el caso de la familia 1.
Volvamos al ejemplo de que estábamos hablando ahorita para cómo llegar al precio. Entonces, el precio lo podemos obtener costos, gastos más margen de utilidad. Entonces, tenemos aquí el total de gastos, llevamos la proporción del 71% y eso luego lo dividimos entre los 30 servicios del mes para que nos dé un aproximado de cuáles serían los gastos por perro en mercadear, financiar y administrar la empresa. Cada perro me representa en mi empresa 82.386 pesos. Ese valor son los gastos por cada perro, que se lo debo sumar a los costos. La gráfica siguiente lo va a mostrar. Vemos acá que los costos de prestar un servicio fueron 185.758. El gasto por perro, en este caso, son 82.386 y a eso la empresaria quiere ganarse el 30% de más, ¿cierto? Entonces la suma ya al final nos da un total de 348.587. ¿La idea cuál es? Este puede ser ya el precio probable de venta al público del servicio de guardería de perros por unidad, por cada perro. Pero no olviden algo, este precio deben compararlo. Este es el que surge del área operativa, de todo lo que hablamos hoy, de la ficha, de los diagramas, de las entradas, de los procesos, de las salidas. Este es el precio que surge de todo ese análisis, más una utilidad que quiere ganarse el empresario. Pero este debemos compararlo con el precio que el mercado me arrojó en el sondeo y el precio que el mercado también, o el cliente mejor, me arrojó en el sondeo que estaba dispuesto a pagar y ahí tomaríamos la decisión de cuál dejar. Esta metodología la podemos aplicar en servicios y en comercialización, sabiendo que en comercialización hay un detalle, y es que el costo de los productos o las mercancías va a depender del costo que me deja mi proveedor. Y es de una forma más sencilla. Veamos aquí enseguida unas gráficas que nos muestran un resumen de lo que estoy diciendo. Para el caso de producción, el precio se define de la manera que estamos visualizando. La primera parte son costos por unidad, que ya lo hablamos, materia prima directa, más mano de obra directa, más costos indirectos de fabricación. Es decir, toda el área operativa. Si es el restaurante, estamos hablando de la cocina y no más. Más los gastos de toda mi empresa en las otras áreas del restaurante que no es la cocina, mercadeo, financiero, administración, por unidad. Debemos llevarlo a la unidad según como cada plato, hablando del restaurante, se vaya a vender. Y luego viene una utilidad. Esta es la forma de llegar a un precio en las empresas de manufactura a nivel interno. La siguiente gráfica nos muestra cómo llegar en las empresas de comercio al precio. Y vemos que la gran diferencia está en los costos. Como bien lo decía hace un rato, el tema es cuánto me deja el proveedor la mercancía y ese es mi costo. Sumado de pronto a algunos aranceles o algunas leyes, normas o impuestos del comercio exterior cuando vayamos a exportar. Pero si es local, de pronto el costo de la mercancía más un empaque más un transporte. Los gastos adicionales de la empresa y la utilidad. Y en servicios, que es la gráfica que sigue, vemos las tres etapas. Preparación, más prestación, más verificación, todo eso me va a arrojar un costo por unidad y realmente, como les decía hace un rato, la gran diferencia en el precio es la forma de costear. Por eso la importancia de aclarar a qué sector económico pertenecemos y cómo costeamos cada uno de los sectores para que estas gráficas puedan ser utilizables. Entonces, pueden enviar sus preguntas. Estamos esperando en este momento las preguntas y podremos respondérselas de manera inmediata. Muchas gracias por su atención y vamos a responder algunas preguntas relacionadas. No olviden que los esperamos de forma presencial en nuestras actividades ingresando a bogotaemprende.com, www.bogotaemprende.com. Ahí aparece la programación, pero tienen que venir, acuérdense, primero a la sesión informativa, sea presencial o sea virtual, para que accedan a todos nuestros servicios de forma gratuita. Todos los servicios son gratis, tanto virtuales como presenciales. Entonces acá vamos a profundizar no solo en las actividades grupales, sino también en asesoría personalizada en la sede Chapinero, en la sede Salitre y en la sede Canelí. Todo este tipo de información con mucho gusto. Bueno, tenemos nuestra primera pregunta de David. Cuando una empresa vende un intangible, ¿cómo se registran los activos? Cuando una empresa vende un intangible, ¿cómo se registran los activos? A ver, cuando una empresa vende un intangible, puede tener algunos activos. Ejemplo, muebles y enseres. Pero no es proporcional la pregunta que haces, David,
porque son cosas independientes. Una cosa es cómo se venda el intangible, ¿sí? Y eso va a impactar en el estado de pérdidas y ganancias. Y otra cosa es el registro de los activos que va en otro estado financiero, que es el balance general de la empresa. Entonces, no veo la relación, porque son dos estados financieros diferentes, pérdidas y ganancias y balance. Los activos que puede tener una empresa intangible puede ser muebles y enseres, puede ser de pronto un vehículo, en algún caso, un servicio móvil de odontología o de bancos, ¿cierto? Pero estar mezclando dos cosas que no se pueden analizar de la misma manera, hacen parte de estados financieros diferentes. Nuestra siguiente pregunta de Samuel Cruz: ¿podemos nosotros realizar todas esas operaciones que mencionas sin contar con preparación universitaria? ¿O debemos recurrir a un profesional? Y en su caso, ¿cuál profesional? Bueno, ¿cómo es el nombre de la persona? Samuel Cruz. Samuel Cruz. Ustedes pueden desarrollar esto, obviamente, conociendo el tema, ¿cierto? Si no lo conocemos, apóyense de un profesional experto en el tema. Y en Bogotá Emprende tenemos a diferentes profesionales que les pueden colaborar en este tema de planear la producción, o de planear la comercialización, o de planear la prestación de los servicios. Pero puede que algún profesional ya tenga algún conocimiento y pueda desarrollar este tema. Lo que sí es clave es que siempre pidan la opinión de un tercero, porque una cosa es nuestra percepción, ¿cierto? Y a través de nuestra percepción construimos un modelo operativo, pero no sabemos si a ciencia cierta va a funcionar. Y algo que garantiza que funcione o no, o que convenga hacerlo, es analizar la viabilidad de su proyecto productivo. Entonces lo invitamos a que radique con nosotros el proyecto, si es que lo tiene, y podamos ver la viabilidad más en detalle. Nuestra siguiente pregunta de Fabián: ¿dentro de los diagramas se puede evaluar la eficiencia en los pasos de elaboración de un proceso? Existen diagramas de proceso donde formulamos el proceso. En el caso de un emprendedor que no ha vendido, que no ha fabricado, no ha tenido procesos de transformación, él no puede evaluar cómo se comportó el proceso por dicha razón, porque hasta ahora está formulando lo que podría ser su modelo operativo. Entonces no hay que confundir la formulación con la ejecución o la implementación. En la formulación, los tiempos que uno pueda generar en estos diagramas son promedio, pronósticos, pero hay que hacer pruebas para poder generarlos, hay que tomar tiempo, ¿cierto? Pero un empresario que ya tiene su empresa, que ya ha hecho producción, que ya ha hecho actividades, pues puede medir los tiempos ya en su realidad, en su día a día, y puede evaluar y retroalimentar al proceso. No tomen un solo tiempo, tomen varios tiempos por cargo y en varios momentos del día. Tomen tiempos primero sin que sus operarios o su personal sepa que están tomando tiempos. Porque una cosa es cuando ellos lo saben y otra es sin saberlo. Entonces queremos medir es un tiempo sin que ellos sepan que los están midiendo y otro sabiendo que los están midiendo, para poder generar así unos tiempos promedio, considerando algunos imprevistos que se puedan presentar. Andrés pregunta lo siguiente: que si puedes desglosar un poco la estructura financiera para saber cuáles son los costos fijos y cuáles son los variables en el ejemplo de las chaquetas. En el ejemplo de las chaquetas, ok. Vayámonos nuevamente a la presentación de la chaqueta, por favor, y nos apoyamos en esto. El área operativa de la empresa de las chaquetas, más adelante, el área operativa de las empresas de la chaqueta es donde hacen la chaqueta, con el apoyo de un satélite o con solamente personal de planta. Entonces, si vamos a costear, los costos son variables y son fijos, de operación. No estamos hablando de gastos ni de inversiones, que son otra clase de ingresos. Vayamos a los costos, más adelante. Los costos variables son aquellos que están relacionados con el producto, en este caso la chaqueta. Otra más, por favor. ¿Sí? Esa es. Entonces, los costos variables son aquellos que están relacionados con la fabricación de la chaqueta. Y por eso hablamos de una materia prima directa, es todo lo que la gente se pondría.
todo lo que quedó confeccionado, hasta la marquilla interna, todo lo que está en esto es materia prima directa. Y lo hago de forma costeo variable. ¿Cómo hago? Digamos, ¿qué tela compré para este saco? ¿Sí? Pero de esa tela que compré que me costó 200.000 pesos salen 3 sacos de estos, por ejemplo. Entonces genero un costo por prenda, por cliente, de tanto. Tanto es 200.000 dividido en 3, pero podemos considerar también algún desperdicio. Entonces 200.000 dividido en 3 le da un aproximado de cómo costeamos la chaqueta por cliente en cuanto a este material tela. Si este material requiere de 5 botones, costeamos los 5 botones y es materia prima directa también porque van con el producto. Cremalleras, en fin. Todo eso es variable. La mano de obra que prepara y que manipula la materia prima directa va dentro de los costos variables. Y los insumos también relacionados con esa confección, hilo y otros también se relacionan como costo variable. ¿Sí? Y voy sumando. ¿Qué hago luego? Costos indirectos de fabricación. Acá podemos tener el arriendo. Entonces, el arriendo podemos cargarlo todo el valor a la planta como costos, o podemos cargar una proporción mayor, el 80% de un arriendo al área operativa de la empresa y el 20% como gastos de la empresa. Pero como ven, no sale de la definición del precio. El arriendo está involucrado o en costos o en gastos, pero de ahí no sale. ¿Sí? Es indirecto, ¿por qué? Porque hay que pagarlo, así se hagan 30 o se hagan 100 chaquetas, el arriendo. Pero también queda cargado por unidad. Pero ustedes como gerentes van a definir si cargan todo el valor del arriendo al área operativa y al resto de área cero, o una parte al área operativa, 70%, 80%, ya va a depender de cuánto representa según el sitio donde se encuentre la planta, y el saldo o el restante en lo que es gastos. Recuerden que para definir el precio necesitamos costos por unidad, por chaqueta, más los gastos de la empresa por chaqueta, más el porcentaje de utilidad por chaqueta. ¿Sí? Entonces, si el arriendo vale 1.000.000 de pesos, voy a dar un ejemplo, vale 1.000.000 de pesos y ustedes consideran que la mayor cantidad del espacio está en el área de las máquinas de coser y eso es el 80%, pues entonces cuando analicemos los costos relacionados con la chaqueta, cogemos solamente 800.000 pesos, que es el 80% de 1.000.000, y lo dividimos entre el total de chaquetas que estemos costeando en ese mes, o que sea el promedio para costear en ese mes, la cantidad de unidades. Y el saldo, o sea los 200.000 pesos, los voy a tener en cuenta cuando analice mis gastos, ¿sí? Los gastos de administración de la empresa, y lo voy a dividir igual por la misma cantidad de chaquetas que estoy costeando. Cuando costeemos, debemos tener la misma cantidad que cuando analizamos los gastos. Espero haya quedado clara esta situación. Siguiendo con el tema de los costos, en un taller de mantenimiento de vehículos, ¿cómo se puede costear el servicio? Nos pregunta Henry Zambrano. Muy bien, Henry. Además que es un tema que me apasiona, el tema de los autos. Resulta que en un tema de mantenimiento de vehículos, no sé de qué estás hablando exactamente, si de sincronización, porque el mantenimiento puede ser un lavado de autos también, ¿sí? Vayámonos por el lavado de autos. Entonces, aquí estamos hablando de un intangible, ya no es manufactura como la chaqueta, es un intangible, lavado de vehículos, mantenimiento de vehículos, o sincronización de vehículos, eso también es un servicio, que es hecho a un objeto del cliente. ¿Recuerdan los tipos de servicios? El carro es un objeto del cliente, nunca vamos a sincronizar al dueño, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos? Etapa de preparación. Son todas aquellas actividades que el dueño del taller o el dueño del sitio de lavado debe hacer antes de que el carro llegue al sitio. El aseo, organizar algunos papeles, alistar la tiquetera, ponerse los uniformes. Entonces todas esas actividades las podemos anotar en la tabla que teníamos hace un rato, quién las hace y cuánto tiempo dura haciéndolas cada día y por cliente, ¿sí? La etapa de prestación es cuando el cliente llega con el carro, la recepción del carro, parquearlo en tal sitio, lo que sea, recibirle las llaves,
anotar el requerimiento. Todo eso ya hace parte de la prestación del servicio, y cuando ya obviamente se empieza a sincronizar, se empiezan a cambiar las piezas, las partes, eso es prestación del servicio. ¿Qué actividad se hace? ¿Cuál es el responsable? ¿Mecánico? Lo que sea. ¿Cuánto tiempo dura? Promedio por carro y por cliente. Sobra decir que el análisis no lo podemos hacer único, en el sentido de que si yo puedo sincronizar una tractomula, pero también puedo sincronizar un carro particular liviano, seguramente el tiempo de la prestación del servicio va a ser mayor en la tractomula, seguramente, y tendrá algún cambio tecnológico, algún cambio que hace que varíen las actividades un poco hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y eso hace que le cambie el costeo. Todo lo que sea preparación hasta cuando tengo el carro sincronizado, cuando lo tengo lavado, haría parte de la segunda etapa del ciclo, que es prestación del servicio. Y la última etapa, que es verificación del servicio, es cuando ya el cliente llega por su carro, yo le hago una encuesta, él le da la vuelta, lo observa, yo lo acompaño, o X cargo lo acompaña, y ahí ponemos eso. Actividad, quién la hace, responsable, cuánto dura verificando, cuánto dura acompañando al cliente, y todo eso hace parte del ciclo de servicio. Si yo analizo todo eso muy bien, las tres etapas, voy a costear muy bien el servicio por cliente. Pero ojo, el valor de la sincronización o el valor de la lavada del vehículo debe involucrar lo que me cuestan las tres etapas que acabo de mencionar, más los gastos del taller o los gastos del sitio, administrativos, financieros y de mercadeo, llevados a ese cliente, a ese carro o a esa tractomula, ¿sí?, que debe ser aparte del análisis, más un porcentaje o un porcentaje de utilidad que quiera ganarse el empresario al prestar ese servicio. Recordemos eso. Y obviamente validado con precios del mercado y con precio que el cliente esté dispuesto a pagar. Otra pregunta de Ricardo es: ¿la depreciación de maquinaria cómo se incluye en la estructura de costos? Muy bien, Ricardo. Pensé que no la ibas a hacer. Resulta que la depreciación sí va dentro de los gastos de la empresa. En el precio vimos la fórmula y decía costo por unidad más gasto por unidad más margen de utilidad por unidad. Las inversiones no están ahí, ¿cierto? Las inversiones tangibles o las inversiones intangibles. ¿Por qué? Porque es que las inversiones le pegan a un estado financiero que se llama balance general. Y el precio no le pega al balance general. El precio le pega a otro estado financiero que se llama pérdidas y ganancias o estado de resultados, ¿sí? Por esa razón las inversiones no se incluyen acá. Si no se imaginan el precio de una sincronizada, ¿cuánto daría? Si metemos los 100 millones de la bodega, del taller, pues no es coherente. Pero los gastos de depreciación de esa inversión sí se deben contemplar cuando yo hago el análisis de gastos, no de costos. Y también los llevo por unidad, es decir, si yo digo que los gastos de mercadeo en total son 1 millón al mes, que los gastos financieros son 2 millones, van 3 millones, y que los gastos administrativos más la nómina gerencial son 4, y eso me suma 7 millones, a esos 7 millones debo sumarle la depreciación que genere toda la inversión de mi empresa. Por ejemplo, eso va a depender del plan único de cuentas, ¿no? Entonces sabemos que un edificio o un inmueble, si yo lo compro, se deprecia a 20 años. Si yo no lo compro y pago arriendo, no es inversión, sería gasto mensual, ¿sí? Otro activo fijo puede ser vehículo. Me costó 40 millones, pero los vehículos se deprecian según la contabilidad a 5 años. Muebles sin seres se deprecian a 10 años, maquinaria y equipo a 5 años, y computadores y equipos electrónicos o de tecnología a 3 años. Entonces, ¿cómo llevamos la depreciación? Vamos a tomar el caso de un computador. Entonces, si el computador cuesta 2 millones de pesos, la depreciación según la contabilidad dice que es a 3 años, en línea recta, ¿sí? Depreciación en línea recta, que es uno de los métodos que existen, porque hay otro que es depreciación acelerada, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, en línea recta quiere decir dividirlo entre el total de años que se va a depreciar el activo. Entonces, si 2 millones vale el computador, lo dividimos entre 3 años, y eso me da ¿cuánto? Casi 700.000 pesos, ¿sí? 666.666, no estoy mal. Ese valor es al año. Lo debemos dividir por 12 meses y me da mensual. Y cuando ya lo tenga mensual,
se lo sumo a los 7 millones del resto de gastos. Y ya con todas las sumas, cuando después divido, le hago la proporción, ¿se acuerdan? El que más se venda es el que más le va a gastar de la empresa, y aplico el porcentaje, pero ya está incluido la depreciación de los activos en los gastos y también en el precio. Gracias, Samuel, por la pregunta. Fabián Joya nos pregunta, ¿un departamento con mayor productividad y eficiencia distribuye sus costos de forma homogénea o heterogénea, de acuerdo a los productos? Repítemela, por favor, porque está algo técnica y no está muy clara. Otra vez. Un departamento con mayor productividad y eficiencia distribuye sus costos de forma homogénea o heterogénea. Pues queda muy difícil saber, David. Fabián Joya. Fabián Joya, queda muy difícil saber para ti qué es heterogénea y qué es homogénea. Lo que sí es claro es que los costos, es tu pregunta, ¿verdad? Los costos deben distribuirse de acuerdo unos variables y otros fijos. Costos, todo lo que está relacionado con el producto, en un restaurante, la cocina, en una peluquería, todo lo relacionado con el corte de caballero, la gel, el agua que gasto con un cliente, las tijeras no, porque eso es una inversión, ¿sí? Entonces los costos van relacionados con el servicio, con el producto o con el bien. Y debe distribuirse de manera proporcional según la unidad y según lo que cause cada unidad. Mientras que los gastos se deben distribuir de forma proporcional, justa y equitativa según a cómo se venda el producto. La regla es esa, no se les olvide. El que más se vende es el que más me va a gastar de la empresa. ¿Está bien? Entonces, pues, no sé homogénea o heterogénea que es para ti, pero pues hay una forma de costear y sería esa, de forma variable, de forma fija, alimentando los gastos y que tengan relación unos con el producto y otros con la empresa. Nuestras dos últimas preguntas, ¿cuáles serían? Adrián López desea saber cómo sacamos los costos variables en servicios. Y relacionada a esa, Henry Zambrano pregunta cómo se incluye el costeo para una prestación de servicio cuando se usa un software. ¿Cómo se deprecia el software? Bueno, entonces vamos a responder la primera. ¿Me la repites, por favor, la primera? ¿Cómo sacamos los costos variables en servicios? Perfecto. Adrián López. Adrián López, te respondo entonces. Ahorita veíamos la explicación de unos cuadros donde estaban las etapas del ciclo de servicio. Esa es la forma de obtener los costos variables de un servicio. Entonces, veíamos el ejemplo de la guardería de perros. Todo lo que tiene que hacer la guardería antes de que el cliente llegue con su perro, el ama con su perro, mantenimiento, instalaciones, entre otros, debe estar costeado e involucrado en la etapa de preparación del servicio. Recordemos que en el servicio la venta es simultánea a la prestación del servicio, por eso se involucra ahí también. Pero ahí no ha llegado el cliente. Cada actividad tiene un responsable, un tiempo de minutos y un sueldo. Y ese sueldo lo debemos llevar a minuto para luego multiplicar por el tiempo que demora haciendo una actividad y generar el costeo. Variable. ¿Por qué variable? Porque va a depender del número de perros que lleguen ese mes. Pueden ser 30, pero si son 60 el costo cambió. Por eso se llama costeo variable. Y la forma es a través de las 3 etapas. Preparación más prestación más verificación. Sin olvidar que cada etapa tiene unas actividades, un responsable en hacerlas y un tiempo en minutos en hacerlas. Y la suma de las 3 etapas, ya cuando las costee, teniendo en cuenta la nómina de los responsables en hacer dichas actividades en cada una de las etapas, me va a generar el costeo variable en servicios. No pasa así en manufactura, ni pasa así en comercio. Es muy diferente y lo vimos hace un rato. Y la otra pregunta es, ¿cómo se incluye en el costeo cuando para la prestación de servicios se utiliza un software? ¿Cómo se deprecia el software? ok. ¿Cómo se deprecia el software? El software es una inversión intangible y las inversiones preoperativas pues se analizan de otra manera. El software tiene una mano de obra y tiene unos insumos para prestar el servicio del desarrollo del software, ¿sí?
Entonces, para costear el software necesitamos saber cuál es la etapa de preparación, es decir, todo lo que haces antes con el posible cliente o prospecto, pero sin que él de pronto te haya firmado un contrato como tal. Ir a visitarlo, antes de eso lo llamas para pedir la cita, entonces llamar al cliente, ¿quién es el responsable? Tal cargo. Luego visita al cliente, ¿quién es el responsable? Tal cargo. Transporte donde el cliente, ¿quién va a ir y cuánto gastó en transporte? Porque esos son los insumos que van acompañados de la mano de obra. Y todo eso hasta llegar a firma de contrato para el desarrollo de software. Luego viene la prestación, que es desarrollar el software, ¿sí? Y ya va a ser toda tu mano de obra, y si demoras 5 horas desarrollando el software, las 5 horas las llevas a minutos, es decir, 300 minutos, ¿cierto? Y esos 300 minutos los debes costear. ¿Cómo? Con tu sueldo, si tú eres el que lo está desarrollando. ¿Cuál es tu sueldo? Con prestaciones, y el neto después con deducciones de prestaciones, IEPS y otros egresos, te va a dar un valor que lo debes dividir entre ¿cuánto? Entre 11.520 minutos, que es el parámetro que se tiene para llevar el sueldo a minuto al mes. ¿Ok? No olvidar que algunos servicios duran un mes, en este caso el desarrollo del software de pronto dura una semana, entonces vamos a costear solo la semana, no el mes. ¿Listo? Y por cliente. Quienes deseen ver la presentación posteriormente, estará disponible en la primera semana de abril de este año, junto con la presentación en YouTube. Agradezco mucho la presencia desde sus casas a esta conferencia virtual de Bogotá Emprende, Centro de Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Espero que les haya servido bastante, espero que haya sido motivadora también. Es un tema apasionante, es un tema interesante. Los esperamos de forma presencial en la asesoría y pues cuenten con todo nuestro apoyo cuando ustedes lo requieran. Para servirles siempre, Rolando Lara, y es un placer haber estado con ustedes. Muy buena tarde para todos. ¿Listo?